Noches, ingeniero. Buenas noches. ¿Se me escucha? Claro que sí, sí se le escucha. Gracias. Gracias por la presentación y gracias también por la oportunidad a Mentory. Bueno, gracias a todos por acompañarnos en esta noche y vamos ya a tocar el tema del cálculo de reservas. Bueno, el cálculo de reservas está, digamos, tiene un inicio y para ese cálculo nosotros necesitamos los recursos, ¿no? eh, todo este enfoque del cálculo de reservas y recursos. Recuerden ustedes que tiene un código y que tiene una norma y que también hay, digamos, un comité que revisa que todos estos cálculos estén hechos bajo las normas, ya sea el código australiano, que es el código York, o recientemente las normas del SK 1300 con el código CRISCR, ¿no? Entonces, nosotros vamos a enfocarnos en la parte operativa y ya en el módulo completo quizás vamos a tocar un poquito de la historia de los códigos, que además es súper interesante. Yo les exhorto a que lean los libros sobre el código York, sobre el código Crisco, no desde el punto de vista técnico, sino más bien desde la historia. Van a encontrar ustedes un mundo fascinante que les va a interesar demasiado. Entonces nosotros vamos a ir directamente al tema técnico. Geología hace un cálculo de recursos, ¿no? ¿Y qué es un recurso? ¿No? Es una zona que tiene un interés económico. Quizás este concepto de interés económico suele ser, digamos, muy abundante en concepto, ¿no? Y justamente vamos a ir nosotros desarrollando la clase y vamos a tener un poquito más de entendimiento de qué cosa o a qué le llamamos, a qué le denominamos el interés económico, bajo qué parámetros se puede decir que es económicamente aceptable, ¿no? Por ahora nos vamos a quedar en que un recurso es una ocurrencia, una zona mineralizada que tiene un valor y que económicamente, digamos, es rentable, ¿no? Rentable bajo parámetros que ya vamos a establecer. Entonces, un modelo de recursos es una estimación, ¿no? Una estimación de esta zona mineralizada que estamos hablando, ¿no? No solamente eh, en ley, digamos, o en contenido, ¿no? Metálico, ya sea monometálico o polimetálico, sino que también una estimación geométrica de la forma, ¿no? Pueden ser vetas, pueden ser cuerpos, pórfidos, stockboards, en fin, eh, un abanico de posibilidades geométricas. Entonces, el recurso y el modelo es como su nombre indica, un modelo, ¿no? Una estimación de lo que vendría a ser la realidad, ¿no? En cuanto a contenido. Entonces, esa es la materia prima con el cual nosotros vamos a contar, ¿no? Actualmente, casi la mayoría de las minas reciben el modelo en un formato, ¿no? En un formato geométrico espacial, que tiene una ubicación, es decir, tiene una coordenada UTM, específicamente se ubica en un sitio, ¿no? Y nosotros podemos, sobre esa ubicación, identificar la geometría y el contenido. Normalmente, los modelos suelen tener una serie de consideraciones. Y en los recursos, recuerden, nosotros tenemos tres categorías, ¿no? Tenemos la categoría de medido, indicado, y tenemos la categoría de inferido. Y el modelo tiene otras consideraciones, ¿no? Ya consideraciones operativas, ¿no? Es muy posible también que tenga potenciales y también una serie de estipulaciones que se hacen
de acuerdo a las características de cada mina. Aquí al lado derecho nosotros podemos ver una beta y en la parte superior izquierda están el modelo en colores que identifican la categoría del recurso, ¿no? Medido, indicado, inferido. Al lado derecho está, superior derecho, está en función de los anchos de beta. Al lado abajo, inferior izquierdo, está en función del NSR. ¿Qué cosa es el NSR? Es el valor de ese bloque mineralizado. Y al lado inferior derecho, una de las leyes, ¿no? En este caso es el oro, en gramos por tonelada. Pasamos, por favor. Entonces, esto es otro modelo, ¿no? Y en este caso hay una leyenda que seguramente es una ley y nosotros vemos que varía de 25 hasta 427. Esto posiblemente sean gramos de plata o de oro, ¿no? De algún elemento metálico. Pero ese es el modelo. Nos da una descripción de un bloque mineralizado que está estimado en un bloque. Estos bloques, las dimensiones del bloque lo va a determinar en función también, es una iteración entre mina y geología para determinar el bloque. El bloque unitario va a tener una dimensión. Va a ser 1 por 1 por 1 o 1 por 2 por 3, en fin. El dimensionamiento del bloque siempre va a tener como criterio el método de minado, siempre, ¿no? Y otras consideraciones, por supuesto. ¿Ya? ¿Pasamos? Entonces, ese modelo que a nosotros nos dan, que es el, ¿no? Nosotros lo vamos a transformar en reservas. Y para que sea reserva, tiene que contener el modelo que nosotros vamos a estimar, las características operativas. Es decir, vamos a incluir todas las consideraciones operativas para que finalmente un bloque sea considerado de recurso reserva. Y en reserva nosotros tenemos dos categorías, ¿no? Vamos a recordar juntos que la categoría puede ser probado o puede ser probable. ¿Pasamos? Aquí tenemos una figura muy famosa, ¿no? En la imagen derecha es la imagen que está en el código York, que seguramente muchos de ustedes lo han estudiado, lo han leído, ¿no? Y ese cuadrito tiene años, ¿no? Ese dibujo tiene años, y es muy importante entender cómo un bloque de reserva es probado o es probable, ¿no? Entonces, nosotros habíamos indicado que los recursos son tres: medidos, indicados e inferidos. Pues para el cálculo de reservas, solo se va a considerar los recursos medidos indicados. Pero esto tiene sus bemoles. Hay un sinnúmero de ejercicios para esta consideración. En estricto senso, uno puede considerar solo medidos indicados y calcular las reservas inyectando los modificadores operativos y transformarlos en probados probables. Pero los ejercicios y las aplicaciones y las consideraciones para reservas y también para el life of mine, es decir, la evaluación de una planificación a largo plazo, tienen consideraciones muy interesantes, ¿no? Cada una de las cosas, uno puede correr con medidos indicados inferidos, ¿no? Y luego puede sacar los inferidos y considerar solo medidos indicados, o uno puede solo correr con medidos indicados, ¿no? Y ya en el IFOIMAN, en la planificación de largo plazo, puede insertar además para el Strategic Life of Mine, los inferidos. Entonces, un recurso indicado, cuando pasa a reserva, puede ser probable.
Un recurso medido que tiene más certeza que el indicado puede ser probado, pero este medido también puede ser descategorizado por otras condiciones intrínsecas a la operación, ¿no? Puede perder su categoría de probado y ser probable, porque operativamente no puede ser explotado o porque operativamente tiene mucha incertidumbre, ¿no? Eso quiere decir esa rayita intermitente que va de medido a probable. ¿Y eso quién lo hace? El planeador, ¿no? El planeador, cuando pasa a reservas, no solo hace el efecto matemático, sino que también hace un análisis. En la parte izquierda está todas las consideraciones que se debe tener para que un bloquecito de recurso forme, o muchos bloquecitos de recurso, formen un bloque de minado al cual se le va a denominar reserva, ¿no? Entonces tiene varias consideraciones. Tiene que ver además con ya el proceso minero. Es decir, no solo tiene que ver con un asunto técnico-matemático, ¿no? Que es la parte más fácil del cálculo de reservas, que es la parte más traginosa, sí, pero sencilla en realidad. Pero las otras consideraciones, la minería, los procesos metalúrgicos, la economía y costos, el medio ambiente, las condiciones de mercado, los aspectos legales, los aspectos políticos, los componentes sociales, las infraestructuras existentes, el manejo hídrico, la geotécnica y la geomecánica, todas esas cosas en derredor del cálculo per se tienen una cuota importante para designar si ese bloque va a ser reserva o no. En el 90% de los casos, ¿no? Los bloques se calculan y se designan como reservas de forma técnica matemática. Y además, para hacer reservas, tiene que tener mínimamente dos condiciones. Eso lo vamos a ver después, ¿no? Basados en el código York, basados en el código CRISCO del SK1300 y en las buenas prácticas, ¿no? Que se hace a nivel de la ejecución de estos reportes que finalmente llegan a la bolsa de valores o que en otras compañías se hacen para tener una estimación del yacimiento, ¿no? Y luego tener una planificación a largo plazo y tener además una estrategia, ¿no? Para la empresa. Entonces, recuerden mucho que el proceso matemático es complejo, sí, es traginoso, sí, pero no es suficiente. En derredor están todas las otras consideraciones que aquí mencionábamos en la figura 5. ¿Pasamos? Bueno, el cálculo de reservas, ya como cálculo, ¿no? Ahora, recordemos que para que sea reserva debe cumplir con todo lo que hemos mencionado en la figura 5, ¿ya? Es decir, si no tiene permiso, entonces no puede ser considerado reserva. Para que sea reserva, tiene que tener permiso. Y cuando me refiero a permisos, digamos que son tres grandes componentes los permisos, ¿no? El permiso social, el permiso legal, y dentro del permiso legal, el permiso medioambiental, el permiso operativo, ¿no? Entonces son estos tres grandes entes, las cuales son insoslayables. ¿Ya? Ahora vamos a ver el tema matemático y el tema de flujo, de cómo se hace un cálculo de reserva, digamos. No se ve muy bien la imagen, no sé si se puede hacer un zoom a la imagen. En todo caso, lo dejamos perfecto, excelente. Yo les había dicho que nosotros, cuando digo nosotros me refiero a los planeadores, ¿no? Es decir, los que estamos en el área de planeamiento, recibimos el modelo de recursos, esto es revisado conjuntamente con el área de geología, y si hay algunas inconsistencias en los números, dispersiones, efectos de picos o algunos spot dog también que se suscitan en el modelo,
se vuelve a entregar a geología, geología corrige estos detalles y vuelve a entregar este modelo. Recuerden que el modelo de recursos ha pasado por toda una validación también, al igual que reservas. Es decir, se ha validado absolutamente todo, ¿no? Desde los taladros que se hacen con perforación diamantina, los que están además, los taladros que se hacen, que se sacan de interior mina, ¿no? Todos esos van a una base de datos, tienen un QA/QC, ¿no? Una cosa bastante compleja también, todo eso ya está validado. Esa validación, digamos al 80-90%, dependiendo de cómo el auditor ha revisado además el proceso y de cómo entiende el proceso, se podría decir que el modelo, cuando ya está al 80% o al 90%, podría pasar a el área de planeamiento para que empiece el área de planeamiento el cálculo, ¿no? Eso va a depender mucho de qué tan pristino es el proceso, de qué tan lógico es el proceso y de qué tanta validación tiene el proceso, ¿no? Si el proceso es muy confuso, todavía hay áreas que se están, digamos, a nivel de mina, tienen todavía estimaciones o certezas muy bajas, entonces tal vez se espere que culmine al 100%, ¿no? Pero hay minas cuyas validaciones y áreas son bastante claras y entonces ya solo se espera cosas muy pequeñas y ya el modelo puede ingresar a un cálculo de reservas, ¿no? Entonces se recibe ese modelo y ya cuando uno recibe el modelo, digamos que tiene tres casos. El primer caso es que sea una mina nueva, ¿no? Que es muy poco de los casos, ¿no? Es una mina nueva, no existe seguramente solamente muy poca infraestructura y hay que diseñar la mina desde cero y entonces se toman consideraciones geomecánicas desde los estudios de factibilidad, prefactibilidad, ingeniería de detalle, para revisar qué método de minado se ha determinado, ¿no? Ese es el primer caso que, digamos, es mínimo, ¿no? Se dan, pero son mínimos. El segundo caso es que sea una mina en operación, que digamos acá está, no sé, el 90% de todos los casos, ¿no? Que es que tengamos una mina en operación donde ya están determinados muchos de los parámetros. Es decir, el método de minado y todas sus dimensiones ya están determinadas, ¿no? El proceso geomecánico también y los estudios geomecánicos también ya están determinados y uno tiene que tomar eso y proyectarlos. Y hay un, digamos, 10 o 9% de los casos donde es una mina en transición, es decir, está pasando de proyectos, está entrando al proceso de operación, ¿no? San Gabriel, por ejemplo, ¿no? De Buenaventura, todos estamos a la expectativa con este proyecto, ¿no? Está en una etapa de transición, ¿no? Ya la etapa de proyecto se está acabando y ya va a entrar en operación. Esos son los tres casos. Cada uno de estos casos tiene algunas cosas específicas donde hay que poner meticulosamente la atención, ¿no? Entonces se hace el estudio geomecánico, se selecciona un método, cuando son nuevos se agarra el proyecto de factibilidad y detalle, ahí están todos los parámetros del método, ¿no? Uno puede incorporar modificaciones, digamos, al diseño que sean mínimas y que estén dentro de los polígonos declarados dentro de los permisos ambientales y operativos. Uno puede hacer modificaciones internas pequeñas, ¿no? Es decir, de optimización. Y cuando la mina está en ese proceso de transición de proyectos a operación, tiene también algunos parámetros donde nosotros nos podemos mover para poder optimizar el cálculo de estas reservas, ¿no? Entonces, hay una selección de minado y todas aquellas zonas, el más complejo es cuando es mixto, ¿no? Entonces, todas aquellas zonas que están en operación, por ejemplo, ya están definidas las alturas, vamos a suponer que sea un método de minado, un Beach and Fill, que es una variante del sublevel stopping. Y vamos a suponer que sea una variante a boca para relleno con detrítico. Ya este método está en operación y ya está definido, es decir, seguramente los subniveles ya están hechos,
y seguramente los bancos son de 13 metros, ¿no? Cuando se habla de altura de bancos, hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Cuando el ancho de veta o el ancho de minado es menor que el ancho de la sección, la altura de banco tendrá que ser de techo a piso. Cuando el ancho de veta o el ancho de minado es mayor que el ancho de sección, entonces la altura de banco está determinada de piso a piso, ¿no? Entonces, todas estas consideraciones se estudian en este caso. Y luego va a una generación de SOs. ¿Qué cosa es el SO? Es el Stop Optimizer. ¿Y qué cosa es el Stop Optimizer? Es el bloque unitario de reserva mínimo con el cual nosotros vamos a trabajar y vamos a denominar a este bloque mineral o desmonte. ¿Ya? Ese es el SO. ¿Ya? Bueno, es análogo al Stop Optimizer, que además es un motor, ¿no? La mayoría de los módulos de planeamiento por muchos años han utilizado este motor que era muy poderoso, ¿no? Generar un bloquecito con las características de reservas para que sean consideradas como tal, ¿no? Ahora hay 2 o 3, tampoco en el mundo hay 20, ¿no? Hay 2 o 3 motores que hacen esto, ¿ya? Y bueno, mucho más antes lo hacíamos a mano, ¿no? A mano, utilizando el AutoCAD, lo hacíamos ahora, bueno, hay 2 o 3 módulos que nos ayudan a hacer este bloque unitario que luego vamos a ver qué consideraciones debe tener, ¿no? Bueno, se diseña la infraestructura y aquí hay un concepto fundamental. Yo les mencioné hace minutos atrás que para hacer reserva, además de todas las consideraciones que hemos mencionado, debe cumplir, digamos, con la prueba de rigor rápida y ácida, vamos a decirle así, ¿no? Primero, ese bloque tiene que tener un valor mayor al cutoff. Esa es la primera condición. Y la segunda, que el flujo de caja sea positivo. ¿Ya? Repito, la prueba ácida de las reservas, rápida, ácida, rápida, es que un bloque unitario que nosotros denominamos como reservas cumpla con estas dos condiciones. Cuando cumple con estas dos condiciones, empieza a revisarse todo lo demás y hay gente revisando también en cada uno de los detalles. Pero si no cumple estas dos condiciones, es muy probable que ese bloque de minado no sea considerado como reserva, ¿no? Uno es que ese bloque tenga un valor por encima del cutoff. Y segundo, que el flujo de caja sea positivo. ¿Ya? Esa es la prueba ácida y rápida de un bloque. ¿Qué cosa es cutoff? ¿Qué es cutoff? Y aquí nosotros vamos a encontrar una amplia literatura, no amplia, digamos, en comparación a otras cosas no es tan amplia, pero vamos a encontrar literatura sobre ley de corte. Y aquí esto es súper interesante. Cutoff, ley de corte, valor de mineral. Todo esto está relacionado y todo esto tiene que entenderse a profundidad. ¿Qué cosa es cutoff? ¿Qué es ley de corte? ¿Qué es valor de mineral? Y cómo estas tres cosas interactúan unos con otros, ¿no? El cutoff tiene una, digamos, vamos a decirlo así, tiene un nacimiento interno, nace de adentro de las condiciones de la empresa, de las condiciones financieras, no vamos a llamarle financieras, vamos a llamarle operativas, de los costos de la empresa, ¿ya? Costos en una acepción, en su acepción más simple, que es erogación de dinero, ¿ya? Porque costos también es un concepto bastante complejo. Pero en su acepción más simple, ¿no? Que es la erogación de dinero, el gasto que se hizo, el gasto que hace una compañía, el cutoff tiene ese nacimiento, tiene esa, vamos a llamarle etimología, ¿ya? Para que se entienda. Y el valor de mineral, en cambio, tiene un nacimiento externo. El valor depende de qué? Depende de los precios. Por lo tanto, su valor tiene una fuente externa. El cutoff tiene una fuente interna. Y la ley de corte
es una derivada del cutoff. La ley de corte sí cambia con el precio, pero el cutoff no. El cutoff es independiente, su origen es otro, ¿no? Si cambia, cambia por otras condiciones. A nivel micro, a nivel macro, podría decirse que hay una interacción como todo, ¿no? Todo está relacionado, ¿ya? Entonces, eso es súper interesante y justamente es una de las cosas donde vamos a entender un poquito para... Entonces, cuando pasa el cutoff, ya es reserva. Y aquí hay nada en la vida es blanco y negro, ¿no? Es decir, muy pocas cosas son o es blanco o es negro. Siempre hay una zona gris, ¿no? En ese espectro donde vamos a calificar algunas cosas, hay un fondo gris. En ese fondo gris, justamente, intervienen los especialistas para determinar, ¿no?, si esa zona gris va más para negro o va más para blanco. Y eso pasa en el cálculo de reservas. Entonces hay zonas, entonces ya se empieza a hablar cosas como cutoff económico, cutoff marginal, que son conceptos coloquiales que uno utiliza para ayudarse a darle forma a algo que está un poco ambiguo, ¿no? Y que tiene estas consideraciones. Ustedes ven ahí que dice trade-off de métodos de minado. Entonces, cuando uno corre reservas, lo que quiere el planeador que corre reservas no es solamente calcular las reservas, sino es maximizar su valor. Y nosotros tenemos que encontrar el método de minado que maximice el valor que tiene el recurso, ¿ya? Y por lo tanto, se utiliza esos dos conceptos, ¿no? Cutoff marginal y cutoff económico. ¿Pasamos? Gracias. Bueno, esto es una ventanita del bloque de un modelo de recursos. Yo les hablaba de que el modelo de recursos tiene dimensiones, ¿no? Pero dice modelo de bloques porque, a ver, se ha determinado que un bloque cúbico sea el menor unitario. Podría haberse estimado un bloque circular o circunferencial, ¿no? Pero bueno, es una práctica determinar que un bloque cúbico sea el menor bloque unitario, ¿no? Estamos más relacionados con un cubo probablemente y tengamos más sesgo por esa geometría. Ustedes pueden ver en la parte derecha que tiene justamente esas dimensiones, ¿no? Ese modelito es su celda mínima, es 3 por 1.5 por 3. Pero cuando ustedes van al bloque, al modelo, van a encontrar que hay celdas que no tienen eso. Y eso tiene obviamente una explicación y también es súper interesante, ¿no? No lo vamos a tocar acá. ¿Pasamos? Ese es el modelito de bloques por categorías, ¿no? Ahí vemos que la parte azul vendría a ser medido, la parte roja indicado, la verde inferido y también hay una zona de potenciales, ¿no? Los potenciales son potenciales, no son recursos, son potenciales. ¿Pasamos? Aquí podemos ver que ya tiene otra leyenda, ¿no? Esta leyenda está en plata, en onzas, ¿no? Pasamos. Aquí está, ya le hemos quitado los potenciales, es decir, para correr un cálculo de reservas, se tiene que tomar en cuenta solo el medido y el indicado. Pero hay algunos criterios o algunas estrategias que un planeador, no solo pensando en el cálculo de reservas, sino pensando ya en el life of mine, donde además hay tres, digamos, enfoques que se le da a una planificación de largo plazo. Está el life of mine, que es, digamos, la estrategia ortodoxa, pero también está el SLOM, es el Strategic Life of Mine,
Pero también está el Blue Sky Life of Mine, ¿no? Cada uno de ellos se diferencia en temporalidad, ¿no? Generalmente, el Life of Mine está determinado por el tiempo que tiene en agotar sus reservas una mina. El Strategic Life of Mine está determinado por el tiempo en que se toma, no solo agotar las reservas, sino también algunos recursos que forman bloques que podrían ser considerados como bloques minables, con todas las consideraciones que tienen también medios indicados. Y en el Blue Sky Life of Mine ya se considera también los potenciales, podría considerarse, o también podría considerarse otras cosas, ¿no? Además de los potenciales. Ya el Blue Sky of Life of Mine ya es una visión mucho más de largo alcance, ¿no? En el tiempo y mucho más estratégica. ¿Pasamos? Aquí nos hemos quedado solo con el medio indicado. Es decir, hemos quitado ya todo lo que es recurso y en esta estrategia es para cálculo de reservas. Hemos tomado solo el medio indicado, digamos, y con eso hemos empezado a calcular los bloques. ¿Pasamos? Bueno, acá se empieza a analizar cuáles son las zonas más ricas, más generosas, ¿no? En ley, para identificar qué método de minado, que está además permitido, señalado dentro de los permisos de un MEIA o digamos, tal vez dentro de un ITS, ¿no? Hay casos, ¿ya? Uno puede tener libertad en ese polígono, en ese marco, en ese espacio que nos permite, ¿no? Pasamos. Y por ejemplo, aquí vemos que ya un modelo de bloques, cuando se le pone el cutoff, miren lo que pasa, ¿no? Es decir, nos queda, esto pareciera, digamos, cuando uno mire en la noche el espacio, ¿no? Uno suele encontrar estas cosas, ¿no? Es decir, este es un universo también, ¿no? Donde están los bloques minables cuando le ponen el cutoff, ¿no? En este caso es un cutoff gray, más precisamente una ley de corte, ¿no? Desaparecen bloques que no son considerados, que no van a ser considerados en el cálculo de reservas porque no tienen valor suficiente, ¿no? O van a ser considerados, pero no van a ayudar mucho económicamente, ¿no? Y nos va a quedar esto, ¿no? Que es un recurso disperso. Y los planeadores tenemos que tener el conocimiento, digamos, y la estrategia necesaria para poder capturar esas zonas y llevarlos a un proceso operativo. ¿Pasamos? Y entonces ese modelito, ¿no? Ese es un modelo de una beta, y aquí vemos un modelo de un cuerpo. Lo que está al fondo, en magenta, azul y gris, es el modelo de bloques de un cuerpo, ¿no? Es distinto un modelo de bloques de una beta. Este es un cuerpo. Y lo que está en amarillo son la topografía de los tajos, que por ejemplo, es un método de minado que es sublevel stopping, ¿no? Claramente. Y podemos ver de que ya hay una zona minada, que es la zona gris, y hay zonas nuevas, ¿no? Donde se tienen que calcular las reservas, y en este caso vendría a ser un sublevel stopping, ¿no? Pasamos. Uno cuando hace el cálculo, lo primero que uno fija son este parámetro, la curva tonelaje ley. La curva tonelaje ley nos va a decir, cortados a un cutoff, cuánto de recurso tenemos y cuánto de recurso por encima de cutoff tenemos. Todos aquellos recursos que pasan el cutoff le denominaremos mineral cuando pasen a reservas, ¿no? Entonces, hay curva tonelaje ley de recursos y hay curva tonelaje ley de reservas. Pasamos. Y entonces, hemos dicho que un conjunto de bloques de recursos
para que pasen a reservas, deben considerar los factores operativos, ¿no? O los modificadores operativos. ¿Cuáles son esos modificadores operativos? Entonces, los modificadores operativos a nivel de concepto son 3, digamos. Los métodos de minado, las dimensiones y las diluciones. Es decir, un bloque de reserva que es un conjunto de bloques que agrupa un conjunto de bloques de recursos debe considerar además un bloque de minado, dimensiones y dilución. ¿Qué es la dilución? Eso es otro concepto súper interesante, ¿no? Ustedes habrán visto, recuerden que seguramente lo han visto en la universidad, ¿no? Siempre les han dicho la dilución, desmonte sobre mineral o desmonte sobre total, ¿no? La dilución no es otra cosa que la incorporación de lo que nosotros vamos a denominar desmonte al mineral. Y estos dos conceptos, qué cosa es desmonte y qué cosa es mineral, está determinado bajo el punto de vista de cálculo de reservas. A qué se le denomina desmonte y a qué se le denomina mineral es algo muy relativo. Es muy relativo. Y es tan variable este concepto como la variabilidad de los precios. No obstante, uno tiene que fijar el concepto para que pueda trabajar, ¿no? Uno tiene que fijar el cutoff y decir, el cutoff va a ser tanto, y entonces todo aquel bloque que esté por debajo del cutoff, le voy a decir desmonte o estéril. Todo aquel bloque que está por encima del cutoff, le vamos a denominar mineral. Entonces, fíjense ustedes, la parte de magenta es el recurso. El recurso tiene esa geometría, esa es su naturaleza, estimada, no quiere decir que sea real, es una estimación, ¿no? Es una estimación. Pero esa geometría caprichosa, ¿no? Amorfa, nosotros la vamos a llevar a una geometría cuya operación, o mejor dicho, a una geometría en donde la ingeniería minera puede extraer esa de forma operativa, con los recursos que tenemos a la mano, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ese magenta, que es un grupo de bloques, todas las líneas que están dentro del magenta son los bloques unitarios de los recursos. Y el bloque grande es el bloque unitario de minado, ¿no? En este caso, por ejemplo, es un bloque que tiene 30 metros de altura, es un sublevel stopping con relleno, seguramente un CRF, ¿no? Y entonces ha incorporado esas 3 cosas. Tiene el método de minado, sublevel stopping claramente, ¿no? En su variante, digamos, en su primera variante. Tiene dimensiones, sí, son 30 metros de alto, de ancho seguramente tiene 10 o 12 metros, y además ha incorporado, fuera del recurso, ha incorporado zonas que son estériles, es decir, no son zonas mineralizadas, probablemente son rocas encajonantes, ¿no? Que no tienen mineralización, y además dentro de ese recurso va a haber bloques que pasan el cutoff y que no pasan el cutoff, que son recursos que pasan el cutoff y que no pasan el cutoff. El conjunto de estéril más esos recursos que se denominan desmonte o estéril, que están por debajo del cutoff, se denominará todo ese conjunto diluyente. Eso es lo que diluye al mineral, ¿no? Lo que le va a bajar el grado, le va a bajar la ley, ¿no? Entonces, ahí ya tiene una incorporación de una dilución, que es por geometría, que nosotros, los planeadores, lo conocemos como dilución intrínseca o dilución interna, le decimos, ¿no? Entonces,
ya incorporado la geometría, el método dominado y las dimensiones, ya ese bloquecito es operativo. Pero para que sea reserva, tiene que tener otras consideraciones más. Porque la dilución intrínseca viene a ser determinada por la geometría. Pero como nosotros estamos diciendo que para que sea reserva tiene que insertarse todos los modificadores operativos, tenemos que incorporar aquellos modificadores que en la operación se dan por consideraciones intrínsecas a su geología, a su geomecánica y al proceso de minado. Y esas tres diluciones principalmente son tres, que ocupan el 99%. La dilución por sobrerotura, la dilución por limpieza, la dilución por relleno y la dilución por contaminación, ya sea de Shockley, otras cosas, que es muy poquito. La cuarta la vamos a, generalmente se obvia, porque es muy poquito, y a ese bloque que hemos determinado que tiene un método de minado, que tiene una dimensión, que tiene una dilución intrínseca, la cual ya hemos explicado, hay que incorporar matemáticamente o geométricamente, dependiendo de que se pueda o no se pueda, estas tres diluciones, estas tres grandes diluciones. La dilución por sobrerotura, quizás la más importante, y a la que no podamos soslayar. Y que además eso ya los softwares lo incorporan dentro del proceso de optimización. Y hay otras dos diluciones que se incorporan por fuera de ese proceso, que es la dilución por relleno y la dilución por limpieza. Cuando se han incorporado estas tres diluciones, y no necesariamente se incorporan las tres, a veces algunos incorporan solamente uno, ¿no? Que son los celos, los famosos celos, piso, techo, ¿no? O en este caso, helos simplemente como para los bloques verticales. Y también eso se incorpora ya dentro del Stop Post Optimizer. Pero también se debe incorporar las diluciones por relleno y por limpieza, para que ese bloque de minado, cuando se mine, sea la estimación tenga que ver o se relacione o esté mucho más cerca de la realidad, ¿no? Y no caiga la ley, ¿ya? Teniendo en cuenta que el modelo va a estar siempre fijo, ¿no? Luego vamos a ver que el modelo tampoco está fijo y por eso se viene todo el tema de reconciliación, que es otro universo de cosas, de conceptos, que es muy rico en eso, el tema de reconciliación y finalmente cómo se hace, ¿no? La reconciliación en una especie de autopsia, ¿no? Del bloque de minado. ¿Ya? Entonces, repito, el bloque de reserva será reserva cuando se haya insertado los modificadores operativos. Dentro de los modificadores operativos están esas tres cosas importantes. Y dentro de la dilución, que es un universo en la dilución, está la dilución intrínseca, configurada por la geometría, pero otras tres diluciones. La dilución por helos, o por sobrerotura, o por sobreexcavación. Luego vamos a ver el proceso de sobreexcavación, o sobreexcavación normalmente que le decimos, ¿no? Que es una excavación fuera de lo que nosotros ya hemos considerado como reserva, ¿no? Ya, a eso también se le dice sobreexcavación. Pero acá estamos hablando de que este bloque unitario se ha considerado, a eso hay que considerarle el helo, ¿no? Muchas veces, para no correrlo otra vez, como en este caso, cuando es beta se ponen los helos, cuando ya es primario secundario en un sublevel del stopping, ya no es muy difícil poner los helos, eso lo vamos a ver un poquito más, quizás ahora no se me entiende bien, y matemáticamente se tiene que poner el relleno y limpieza. Y en este caso, cuando es un primario, se puede considerarlo directamente desde el SO o ponerlo matemáticamente luego también. ¿Ya? Entonces recuerden eso siempre. ¿Pasamos? Una vez que hayamos corrido, para que sea reserva además, ¿no? Tiene que haber el código York nos dice que tiene que tener una razonabilidad de explotación.
¿Qué cosa es eso? ¿A qué le denominamos razonabilidad de explotación? Pues no es otra cosa que haga un análisis racional de que ese bloque pueda ser extraído. Entonces, fíjense ustedes, si ese bloque es un pilar, un puente, va a depender de cómo está el modelo, ¿ya? Yo he trabajado con modelos muy clasificados, ¿no? Es decir, le han quitado toda la grasa y solo necesitan correrse, se corren, se califican como reservas y ya está, ¿no? Pero hay modelos muy complejos como este, donde hay pilares, hay puentes, hay costras, hay zonas de derrumbe que siguen todavía, porque los valores de recursos son altos, son altísimos, ¿ya? Y hay zonas minadas, ¿no? Que a veces esto sucede, esto es muy poco, esto ya se ha ido, digamos, ya no se genera mucho, pero hay zonas minadas bastante complejas, ¿ya? Entonces, cuando se tiene esto, se tiene que identificar pila. Entonces, esto es una clasificación. Se corre todos los SOs, empieza uno a clasificar pilares, puentes, costras, derrumbes, y aquí empieza a analizar. A ver, vamos a ver. El pilar. ¿Cuánto de valor tiene ese pilar? Ese pilar tiene $500,000. ¿Y cuánto cuesta explotarlo? $300,000. Ajá. Entonces yo puedo sacar. Entonces puedo ponerlo en reserva. Por supuesto. Claro, hay que entregar todo un proyecto de factibilidad, un caso de negocio, para que ese pilar se incorpore. Pero con altos valores uno puede hacer eso. Lo mismo con los puentes, con las costras y con las zonas de derrumbe. Siempre habrá una posibilidad. Y como planeador, nosotros estamos en la obligación de buscar esas posibilidades. Si las zonas son ricas, siempre tendrán posibilidades. Y nosotros estamos justamente para ver esas posibilidades, cuando la mina lo requiere. En este caso es muy complejo, muy pocas minas tienen esta complejidad. Pero claro, eso me tocó vivir a mí y eso es lo que hemos hecho. ¿Pasamos? Y bueno, acá hablamos del cutoff. Yo les había dicho un poquito del que el cutoff tiene un nacimiento interno, nace desde la operación misma, ¿no? Está dentro, es parte del ADN de la empresa, el cutoff. No así el valor de mineral. El cutoff sí, ¿no? ¿Qué cosa es el cutoff? ¿Cómo se calcula? El cutoff está directamente ligada al costo, en su acepción más simple, porque costo es una acepción bastante compleja, pero en su acepción más simple y más usada, como erogación de dinero que se hace para la operación de mina, digamos, es costo, ¿no? A esa acepción simple o corriente es la que nos vamos a referir. Y aquí está la derivada del cutoff, que es la ley de corte. Que el cálculo de ley de corte generalmente se utiliza indistintamente cutoff como ley de corte cuando la minería suele ser monometálica. Y ustedes habrán visto de que, por ejemplo, un antamina siempre hablará de ley de corte, porque es monometálica, ¿no? Y las minas polimetálicas siempre hablarán del NSR, entonces siempre se referirán a cutoff, ¿ya? Como tiene que ver con los costos generalmente se agrupan en tres grandes grupos. Mina, que son los costos de mina, donde están todo involucrado dentro de la mina. Procesos, que es planta metalúrgica, cuando la mina llega y pasa por el proceso para concentrarse, para que esta ley se concentre en algo mucho más, que tenga mucho más valor, como los concentrados, ¿no? Y luego los servicios, todos aquellos costos fijos, que son transversales a ambos, tanto a planta o tanto a mina, que son estudios, ingeniería. Generalmente, este esquema, con distintos nombres y con distintas variantes, es el esquema que tienen casi todos, ¿ya? Pero luego a esos costos, las prácticas, los auditores, no el concepto, sino que los auditores, para que le den un mayor peso o disminuir el riesgo, suelen adicionar, esto depende
de cada empresa otras cosas. En este caso, por ejemplo, de esta empresa X, se ha anotado además los gastos administrativos, los gastos off-site, el sustaining CAPEX, y se le ha insertado una contingencia. Y alguien preguntará por ahí, ya, o sea, ¿y los costos de mina, planta y servicios son al 100%? No, no son al 100%. Para el cutoff, por eso hay que entender bien este concepto, cutoff. Para el cutoff, que es una línea imaginaria que te dice qué cosa es mineral y qué cosa es desmonte y que tiene que ver con la operación, solo entrarán aquellos costos que son corrientes del día a día, el core de la operación. En cambio, si tú contablemente bajas ese costo, es decir, lo que te da el área de costos o lo que te da el área de contabilidad, eso no es cutoff. Eso es toda la plata que se ha gastado, pero que no necesariamente tienen que ver con el core de la operación. Voy a poner un ejemplo para que se me entienda. Digamos que ocurrió un huaico y se tuvo que gastar 5 millones de dólares para poner la mina en operación. Ese costo no puede entrar en el cutoff, pues es un costo coyuntural. Entonces, a los costos que nos da la contabilidad o que nos da el área de costo, nosotros, los planeadores, tenemos que discernir qué cosa es costo y qué cosa es costo coyuntural o costos one-off. Y a eso tenemos que agregarle un sustaining CAPEX, ¿no? Entonces, eso es una discusión súper interesante también con el auditor, ¿no? Me ha tocado estar en ambos lados. Me ha tocado estar también como auditor, también como ejecutor, y obviamente cada uno tiene un área, ¿no?, en el que se mueve, bajo siempre la norma, ¿no? Que es el SK1300 en este caso, por ejemplo, para algunas empresas que cotizan en la bolsa de valores, está este comité, ¿no?, que es el CRESCO, que es la norma SK1300. Y bueno, si fueran a otras bolsas, generalmente se utiliza el código York, la australiana, ¿no? ¿Pasamos? Y bueno, hemos visto la parte interna, el ADN, una de las cosas que está en el ADN de la operación, que es el costo, que es el cutoff. Pues hay otra parte, que es el valor. El valor, obviamente hay un valor intrínseco, pero claro, el valor intrínseco es subjetivo, ¿no? Para uno puede ser que no valga nada, para otros vale un montón. Para que esa subjetividad de alguna manera aterrice, se utilizan los precios del mercado. Entonces los precios nos dirán cuál es ese valor, ¿no?, para no caer en subjetividades. Pero eso es una fuente externa, de afuera. No pertenece al ADN directamente, ¿no? Tiene que ver los precios. Y los precios, ojo, el valor que tiene un bloque es el valor de los finos que concentren, que cómo se concentren en ese bloque. Entonces, se puede sacar varios tipos de concentrado, plomo, zinc para monometálicos, o bulk de plata-plomo, en fin, fierro, en fin, varios concentrados, ¿ya? Y esos concentrados tienen elementos que valen en el mercado, que, por ejemplo, en este caso, es plomo, plata y zinc, ¿no? Esos precios determinan el valor, ¿sí? Es correcto. No solo esos precios, no solo los precios, porque el valor no está determinado solamente por los precios. El valor está determinado por el proceso, por el costo del proceso que nos permite sacar, para resumir, una barra de oro, por ejemplo, o una barra de plata. Todos los costos que están en el proceso para sacar una barra de plata, esos costos son los que intervienen en ese valor, que es la maquila, los deducibles, los gastos comerciales, en fin, ¿no?, laboratorios, en fin.
Todo eso le va a dar un valor finalmente a un concentrado. Tiene un valor, te descuentan la maquila, te descuentan los deducibles, y luego se hace un cálculo, un recálculo matemático hacia atrás para devolver ese valor que concentra, es decir, una cabeza, una tonelada de este mineral nos está diciendo que tiene plomo, plata y zinc. Pero nosotros no vendemos plomo, plata y zinc. Fíjense ustedes abajo, el cuadrito, ¿no? ¿Qué vendemos? Abajo nos dice que vendemos. Nos dice que esa mina vende concentrado de plomo, plata. Vende concentrado de plomo, de plata, zinc. Y además tiene, digamos, un concentrado de baja calidad que se llama pirita. Esa empresa no vende plomo, plata y zinc, vende concentrados que tienen plomo, plata y zinc. Y por lo tanto, todos esos concentrados tienen valor por los elementos finos que tienen. Y luego eso hay que llevarlo a que ese valor se traduzca en un valor de plomo, en un valor de plata, en un valor de zinc, que es un cálculo matemático que tiene inductores. Uno puede utilizar el precio, puede utilizar el volumen, el valor bruto o el valor neto, para devolver, y finalmente se obtiene el valor punto. Sin, en este caso, el valor punto es un valor punto neto, que es el valor, perdón, es un valor de punto bruto, ¿no? Porque no está metida todavía la recuperación metalúrgica. Entonces el plomo, su valor punto, 12.81. Recuerden, el valor punto es el precio multiplicado por el pagable, ¿ya? Y todo eso es un recálculo que se hace hacia atrás. En este caso, el plomo, para el precio de 2100, tiene un valor de 12.81. La plata, para un precio de 22, 15.38. Y ahí al costadito dice el pagable, ¿no? O sea, todo ese cálculo de maquila, deducibles, deducciones, penalidades, en fin, por no tener la calidad, todo eso se resume en un porcentaje, que es el pagable, ¿ya? Y el zinc también. ¿Pasamos? Y bueno, el valor punto bruto, para que sea neto, le falta la recuperación. En muchas minas monometálicas, la recuperación no es un problema, es flat. Entonces ahí es mucho más fácil hablar de ley de Corti-Kattov como si fuera lo mismo. Pero cuando es polimetálica, miren ustedes, ese es un modelito de cómo varía la... Esto es un modelo, no quiere decir que así sea el proceso. Es un modelo, algo que se acerca mucho, pero obviamente dista asintóticamente de la realidad. Entonces es un modelo. Fíjense ustedes, ¿no? O sea, varía la ley, varía la recuperación. En este caso es un eufemismo, porque no siempre las recuperaciones varían por la variación de ley. Puede ser también por la proporción mineralógica que tiene ese componente en ese momento, ¿no? Es bastante complejo. Pasamos, creo que ya no sé, ya estamos al borde. Y bueno, acá hay la evaluación económica que finalmente se hace. Voy a correr, voy a correr con este tema. Finalmente hacemos una evaluación económica, obviamente, como les dije, el segundo punto es que el BPN sea mayor que 0, ¿no? Para que sea reserva. Se hace esa evaluación, se hace toda una conjugación de optimización para flotar los bloques, y los bloques que no flotan son sacados además, ¿no? de la reserva. Si el BPN no da, por ejemplo, como en este caso, los bloques rojos hacen que el BPN sea negativo. Se sacan esos bloques y se conjugará finalmente las reservas. ¿Pasamos? Y ahí está el flujo de caja. En este caso tenemos un BPN de 75.000, por lo tanto, todos esos bloquecitos que hacen que ese BPM sea 75.000 son considerados como reservas, ¿no? Eso sería, de manera muy rápida, obviamente, cómo
la dilución es muy importante en la estimación de reservas, porque, digamos, es una de las cosas que puede destruir valor, no solamente al bloque, sino a la operación. Si es que nosotros no reconocemos que un mineral por debajo del cutoff no solo va a quitarnos un margen, sino que va a destruir económicamente a la posición financiera de ese tiempo, de esa empresa. Entonces hay que saber utilizar el cutoff en la operación también. Bueno, esto sería de manera muy rápida el tema que hemos tocado. Estoy atento si es que hubiera algunas preguntas. Muy bien, muchas gracias, ingeniero, por la presentación del día de hoy. En este caso, claro que sí, vamos a ver las preguntas. Nuevamente, saludar a toda nuestra audiencia que están conectados desde esta plataforma como también desde YouTube. Bien. Invitarlas nuevamente a poder completar sus datos en el formulario que está en el chat tanto de YouTube y de esta plataforma para su certificación por participación de manera gratuita. Dicho ello, tenemos aquí algunas preguntas para que se puedan responder. Iniciamos por la pregunta número 1, en donde indica qué es la dilución minera y cómo afecta el cálculo de reservas. La dilución minera, a ver, yo expliqué que la dilución se podría hablar de 4 componentes que están directamente relacionados al cálculo de reservas, ¿no? La dilución intrínseca es ese estéril, el desmonte, que tiene que sacarse porque hay una geometría operativa imperativa. O sea, no podemos soslayar esa geometría, ¿no? Cuando uno hace una perforación, hay una geometría. Entonces, no sé si puedo yo utilizar el Paint para explicar eso. Voy a tratar, a ver. Vamos a hacer la prueba. Voy a, voy a tratar de proyectar. Eh, no encuentro para acá compartir pantalla. No encuentro, pero voy a tratar de resumirlo. Entonces, una geometría está determinada por el método de minado. El modelo de recursos tiene una geometría que no necesariamente coincide con ese bloque de minado. Entonces, ese bloque va a tener mineral y desmonte, para resumirlo. Ese bloque cuadrado, digamos, va a tener mineral y desmonte. Esa es la dilución intrínseca. Intrínseca es su geometría. Pero además ese bloque, cuando se mina, las cajas, cuando se utiliza moladura generalmente, ¿no? Entonces, las cajas que son rocas encajonantes, o sea, las paredes que están adyacentes a esa geometría que nosotros hemos puesto, se rompen y nunca se rompen de manera homogénea. Entonces uno estima que va a haber una sobrerotura. Entonces, esa sobrerotura, que se llaman helos y que también en los motores del SO están como helos, ¿no? Se estiman. Voy a tener 40 centímetros, 30 centímetros, o la caja techo es la que me preocupa porque siempre se sobreexcava, entonces ahí son 40, 50 centímetros. La caja piso lo controlo mejor, digamos son 20 centímetros, 15 centímetros. Entonces, esas son estimaciones, ¿ya? Entonces, ya tenemos la dilución intrínseca propia de la geometría operativa. A eso se le debe estimar una sobreexcavación, que se llaman helos, ¿no? Techo, piso o simplemente paredes, ¿ya? Y luego, cuando uno hace la operación para sacar todo ese bloque que se minó, hay una dilución por limpieza, es decir, el scoop entra, ¿no?
y no es que el scoop limpie pues esa línea que divide el mineral que ha caído sobre el desmonte. El scoop entra, limpia y siempre se va a llevar un poco. Esa es la dilución por limpieza, que hay que estimarla. Generalmente esta dilución por limpieza puede ser del 2% al 4%, ¿ya? Y luego está la dilución por relleno. Es decir, hay un relleno que también cuando el scoop limpia y se acerca, generalmente esto sucede cuando es bechamfil en la boca y se lleva un poco. Y esa dilución varía también, ¿no? Si se hacen cortinas, no se hacen cortinas, si se hacen paredes con cemento, en fin, varía. Y generalmente también se considera entre 2 y 5%. ¿Ya? Y luego hay una dilución por contaminación que es muy pequeña, que no se utiliza. Así que bueno, esas cuatro son importantes. ¿Cómo afecta la dilución? Pues la dilución lo que hace, ¿qué cosa es diluir? ¿No? Si uno tiene una taza y le pone leche y luego le echa agua, sabemos todos que se ha diluido. Es decir, que el grado de concentración ahora ocupa un mayor volumen, ¿no? Es lo mismo en el desmonte, ¿no? Es decir, antes era un mineral como recurso, tiene 5 gramos de oro, pero como estás sacando con mayor desmonte, vas a sacar, digamos que sea 1 tonelada con 5 gramos. Ahora vas a sacar 5 toneladas que van a tener 5 gramos, ¿no? Entonces, a planta va a entrar 5 toneladas, pero cuando concentras va a ser lo mismo que entraría 1 tonelada. Entonces es súper importante. La planta va a ser eficiente cuanto más mineral entre con más ley, ¿no? Entonces es importante controlar la dilución. Así que la dilución, ¿cómo afecta a las reservas? Pues disminuye su valor, disminuyendo su ley, su concentración, ¿no? Afecta directamente eso. Muy bien. A ver, pasamos entonces a la siguiente pregunta por nuestra audiencia, a cargo de Manuel Serrano, quien nos indica cuál es el tipo de análisis de muestras más recomendado para poder obtener valores de todos los minerales, suponiendo que estamos en un yacimiento polimetálico. El muestreo de valores no tiene que ver con el tema que hemos tocado, que es el cálculo de reservas. No obstante, es inherente, ¿ya? Entonces, a ver, hay distintas metodologías para muestreo, pero eh, las leyes que obtenemos por muestreo van a tener un sesgo de las leyes obtenidas por laboratorio. Entonces, no es lo mismo muestrear en canchas que hacer un análisis en laboratorio. Entonces, ¿cuál es el mejor muestreo? El mejor muestreo va a ser la cuartilla más adecuada para, conociendo el proceso histórico que tiene ese material. Hay veces que con un muestreo, digamos, aleatorio es suficiente. Por ejemplo, para el caso del plomo y el zinc, se pueden hacer cuartillas, se pueden determinar tantas muestras por tanta cantidad de volquetes o tantas muestras por tanta cantidad de rumas, tantos cortes y una serie de metodologías. Para plomo zinc de repente son más homogéneas, pero esas cuartillas no van a funcionar para el oro, por ejemplo, porque el oro tiene un efecto pepita. Y hay casos en donde se dispara enormemente o donde baja enormemente. Entonces hay que conocer un poquito de cómo es nuestro mineral, ¿no? Cuando estamos hablando de un oro libre, de un yacimiento que tiene oro libre, probablemente ninguna metodología va a acercarse a tener una estimación buena. Más bien, un muestreo específico de ir a la caja, por ejemplo, de esa labor y no sacar 100 muestras, sino sacar una donde se debiera, va a reflejar mejor una estimación. Muy bien, entonces tenemos una última pregunta en donde nos dice Félix Ganosa. ¿Cómo afecta la dilución, la manipulación de las cargas desde el momento de la extracción en la mina hasta llegar a la ley final del concentrado en el momento de la venta? Claro, ya la manipulación de cargas
Y eso es súper interesante. Esa pregunta es muy buena, muy buena. Porque yo les estaba contando de que hay que estimar este proceso que es bastante complejo y hay que estimar estas diluciones. Y claro, qué muy buena pregunta. La manipulación de cargas también diluye. La manipulación debería estimarse, ¿no? No se acostumbra. O se acostumbra muy poco, ¿no? Solo una vez me ha tocado a mí estimar esa manipulación cuando venían las cargas que entraban por el pique y otras cargas que venían con volquete, pero que arriba se juntaban, no se juntaban, es decir, se cargaban a un mismo convoy, pero obviamente era bien difícil distinguir las cargas para los últimos convoys o para cuando la carga ya estaba mermada y se tenía que llenar el convoy completo, esa carga ya estaba mezclada. Debería estimarse, esa debería estimarse si es que la mina lo amerita, ¿no? Si es que las cargas se mezclan, es decir, por ejemplo, una carga va por el pique, otra carga va por el volquete y todas entran a un convoy. El convoy tiene 12 carros. 5 carros se llenan. Otros 5 carros se llenan. Te quedan 2 carros. Va a tener 12 carros el convoy. Pero a veces llenas un poquito y no va a salir medio convoy, ¿no? Entonces la carga termina mezclándose y ahí es bien difícil. Si eso sucede, hay que estimarla. Si esa es una dilución súper importante que puede bajar la ley de 20%, 30%, 40%, y no se puede hacer nada para controlar eso porque ya tienes una infraestructura per se que no te lo permite, pues hay que estimarlo. ¿Y cómo afecta? Pues claro, si la dilución baja, la ley baja el valor. Si tú pensabas ganar 1.000.000, vas a ganar $10.000. Eso, las diluciones afectan, van directamente a la yugular, ¿no? Afectan la venta, afectan el margen, por lo tanto. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero, por poder aclarar las dudas, por tomarse este tiempo para poder aclarar dudas de nuestra audiencia. Bien. Asimismo, a ver, quisiera tener tal vez la invitación por parte de usted hacia el programa que da inicio el 22 de agosto del Programa Internacional de Especialización de Diseño y Planificación de Minas Subterráneas. Una invitación tal vez para toda nuestra audiencia que hoy en día está conectado. Gracias. Bueno, yo les invito a todas aquellas personas que están trabajando en el área de planeamiento o en el cálculo de reservas a que puedan, juntamente conmigo, podamos tener una, una conversación más que una clase de aquellos temas que son bastante súper interesantes y que a veces no nos queda muy claro, ya que no hemos tenido en la oportunidad de repente de la universidad de profundizar y a veces cuando uno llega a una empresa ya no, digamos, ya no está para analizar, ¿no? Ya tiene que aplicar, ¿no? Lo que uno ya sabe. Y la aplicación siempre es un espectro menor, ¿no? Porque cada uno aplica. Entonces, cada empresa tiene sus criterios, sus políticas y todas esas cosas. Hay conceptos como cutoff, que son conceptos importantísimos, pero que no se logran comprender a cabalidad. Y entonces, en este curso, no solo vamos a aplicar la álgebra, la aritmética. No, 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 no. Nosotros tampoco vamos a estar en el otro extremo, ¿no? De filosofar, no, 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 tampoco. Pero sí de atender los conceptos en su real medida. Conceptos como cutoff, hay conceptos muy fáciles. Valor de mineral. Intrincados, sí, que tiene que ver con las cosas de comercialización, cómo ponen la maquila, no se sabe, pero es fácil, muy sencillo. Pero hay cosas como el concepto de cutoff, que son cosas muy curiosas. Esas cosas las vamos a descubrir juntos. Y quizás descubran ustedes cosas que ni siquiera yo sé, porque de eso se trata el curso. Y vamos a tener otras cosas de forma práctica de cómo
en el caso de los diseños de mina, ¿no? De toda esta experiencia, de todos los métodos que me ha tocado ver, que me ha tocado diseñar, cada uno con sus cualidades, con sus ventajas y desventajas, ¿no? Digamos, todo eso a lo largo de estos 22, 23 años de trayectoria, ¿no? Yo he podido resumir y darles, digamos, los tips para que ustedes crean su propia metodología, ¿no? Y tengan, se reduzca el tiempo de análisis de todo eso que yo de alguna manera ya lo he digerido y que ustedes puedan aplicarlo en sus trabajos, ¿no? Porque la intención de un diseñador no es solo aplicar la línea de un punto a otro, sino de saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces, va a ser interesante poder conversar con ustedes y discutir todas estas cosas que a mí me apasionan y, y nada, ¿no? Ojalá también a ustedes les logre apasionar como a mí y juntos podamos aprender y encontrar otras posibilidades. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero, por sus palabras. Nuevamente agradecerle por su tiempo de esta presentación y aclarar las dudas de nuestra audiencia. Bien, este Expert Class aún no ha terminado, ya que vamos a dar continuidad a Eric para que nos pueda presentar un poco más acerca del programa, de los beneficios que hay dentro.